Sean bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Hemos llegado ya al día viernes y hoy nos toca hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado y para poder apuntalar un poco más algunos puntos que son relevantes de esta lección e importantes para nuestra vida, nos acompaña el pastor Dani Perla. Así que les invitamos a que nos acompañe orando a fin de que podamos pedir a Dios sabiduría para sacar provecho al repaso que haremos en este momento. Te damos gracias, Padre, porque durante estos días hemos podido aprender muchísimo de cómo tú traes consuelo a nuestra vida. Tú no solo envías consuelo, tú te haces presente para darnos el verdadero consuelo. Gracias, oh Dios, por tus misericordias. Ayúdanos a aprovechar esta gran bendición que nos das en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, pastor, hubo varios puntos que se tocaron en la lección y también hubo algunos que tal vez no se terminaron de tocar, pero que al leer los textos que nos correspondía, nosotros pudimos haber visto ahí cómo Dios está obrando en nuestro favor y seguramente usted va a tocar esos puntos. Pero antes me gustaría que pudiéramos destacar un aspecto que puede ser que nos esté afectando hoy. En Profetas y Reyes, Ellen G. White escribe lo siguiente: en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Al parecer, Satanás había tenido mucho éxito en lograr eclipsar el carácter de Dios. ¿Cuál era el concepto erróneo que tenían los judíos de ese entonces y cómo puede ser que nosotros estemos pasando por lo mismo, pastor? Bueno, recordemos que desde que Satanás pecó en el cielo, él acusó a Dios de que Dios es injusto, de que Dios es egoísta, de que él solo quiere que le sirvan a él, de que Dios no está dispuesto a sacrificarse por sus criaturas, y todo esto fue en el cielo. Luego el pecado se trasladó a la tierra y es increíble que por los primeros 4000 años antes de que Jesús viniera a este mundo, Satanás estuvo obrando tremendamente contra el ser humano, causando dolor, causando muerte y aflicción por doquier. Entonces, aquellas personas que observaban estos acontecimientos, según ellos era culpa de Dios. Wow. Y que Dios era el que estaba causando este tipo de situación. De hecho, nosotros leemos bastante en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí tenemos en el caso de Job, las personas le atribuían a Dios. Ahí tenemos en el caso de las plagas también, donde se dice Dios endureció el corazón de Faraón, aunque sabemos que fue Faraón que endureció su propio corazón, pero el concepto en la mente hebrea era que todo lo que Dios no impedía era como que Él lo hiciera. Él lo realizaba, Él estaba de acuerdo. Así que todo eso había nublado. ¿Cómo usted va a poder amar a un Dios? Estamos estudiando esta semana un Dios que dice consolaos, un Dios que viene a nuestro encuentro. Estamos hablando de un Dios en el que vale la pena esperar, de un Dios a quien le debemos nuestros mejores afectos. Pero ¿cómo yo voy a adorar a ese Dios si yo pienso que ese Dios es el que me mandó la enfermedad que tengo? Sí, ¿no? Si yo pienso que ese Dios es el que permitió que muriera un hijo, o la esposa o el esposo. O sea, es bien difícil poder adorar a alguien así. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Dios. Y todo esto, por supuesto, era antes de que Jesús viniera. La venida de Jesús marcó definitivamente una diferencia. Bueno, y esto es muy importante porque al conocer el ministerio de Jesús nos damos cuenta del verdadero carácter de Dios y nosotros tenemos que apropiarnos de ese carácter. Ahora, pastor, en el texto que leímos, Isaías 40, durante esta semana, aparecen algunas palabras de aliento que no terminamos de estudiar, pero que sí me gustaría que usted pudiera comentar porque al final este pasaje es muy alentador de principio a fin. Tiene muchos mensajes de consuelo para nosotros. Así es, el pasaje comienza hablando y dice, no solo es un mensaje que debe ser dado, sino que dice que debe ser dado al corazón, porque el profeta dice en este mensaje, hablen al corazón de Jerusalén. ¿Sabe que es una cosa? Es pues dar un mensaje y bueno, a ver si quiere agarrarlo. Y otra cosa es hablar al corazón. Es tratar de persuadir, de convencer a una persona. Dios está
persuadiendo a su pueblo, convenciendo a su pueblo, diciéndole, bueno, adelantándose, porque dice el tiempo de su castigo, de su cautiverio es cumplido. Y en realidad Isaías está hablando siglo y medio antes. O sea, está prediciendo el futuro. De que esto sucediera. Tremendo. Es una predicción y desde ese momento a esas personas Dios ya les estaba enviando este mensaje de esperanza. Les estaba saturando su mente con este mensaje de consuelo para cuando llegara la prueba. Porque esto es así, hermano Gerson. Así es. Nosotros tenemos primero que conocer para que en el momento de la dificultad, de la prueba, podamos soportar. Por eso es bueno saturar nuestra mente con estas promesas de la palabra de Dios, porque puede ser que ahora todo está bien para usted, para mí o para quien sea, pero estos mensajes nos ayudan. Y a mí me llama la atención que después de todo lo que hemos expresado esta semana, yo lo dije al principio que Isaías 40 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, y si nosotros notamos los últimos versículos, en realidad quisiera leer mucho más, pero los versículos 29 al 31 es un mensaje que es bien conocido, incluso especialmente el versículo 31. Yo he visto cuadros donde se pone ese texto, la gente lo pone en las casas. Vamos a ver de qué se trata, tal vez usted lo ha escuchado. Bueno, dice el texto, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Bueno, vean que en este texto donde estamos hablando de cautiverio, de que el pueblo de Israel había pecado, de que también hay idolatría rampante, o sea, por todos lados, donde se habla que el ser humano es como la hierba, que es efímero. Bueno, en medio de todo eso, Dios dice, esperen en mí, confíen en mí. Si ustedes confían en mí, si ustedes esperan en mí, ustedes van a tener nuevas fuerzas. Y ese es el mensaje que Dios nos da a través del profeta Isaías, que de paso he llamado siempre uno de los profetas evangélicos, sí. Porque ahí están las promesas de Jesús. Todavía no había venido, pero ya estaban las profecías que se iban a cumplir en su vida, y ahora nosotros vemos en retrospectiva, ya Cristo ya vino, ya estas profecías prácticamente todas se cumplieron, excepto las que van a tener un cumplimiento en el pueblo de Dios al final, cuando todo sea renovado. Pero Dios nos dice hoy, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dice que aún los muchachos se fatigan y se cansan, y uno no esperaría que eso suceda o que tome bastante tiempo. Por ejemplo, si vamos a una caminata, sabemos que los jóvenes van a tener mayor resistencia. Es correcto, y que cuando se llegue al punto o a la meta, ellos van a decir, y todavía, esto es todo. Cuando tal vez los mayores van a decir, es suficiente. Qué bueno que ya. Ahora, ¿verdad? Gracias a Dios llegué. Aún los jóvenes, dice Dios, en otras palabras, mira, lo mejor que hay en este mundo, que tú confíes, te va a fallar. Eso es lo que Dios está diciendo. Los muchachos se cansan, poniendo la figura de los muchachos, se fatigan, flaquean, caen. La tecnología, la ciencia, médicos, pareja, lo que sea, va a fallar. Pero, porque ahí está la palabra, más los que esperan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Yo pienso que ese es un mensaje maravilloso de consuelo, esas nuevas fuerzas que promete Dios. Tal vez alguien está cansado hoy y dice, bueno, quiero esas nuevas fuerzas porque ya todo lo que tenía se me agotó. Espere en Jehová. Definitivamente es un mensaje de consuelo. Bueno, este es el llamado que hacemos. Esperen en Jehová. Durante la semana aprendimos que los ídolos son vanidad. Ellos no van a solucionar ninguna de nuestras dificultades, pero aquellos que esperan en el Señor tienen asegurada su presencia en su vida siempre. Y por eso hay que orar, para que Dios se mantenga siempre a nuestro lado, para que nosotros estemos siempre caminando con el Señor. Amén. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por esas promesas maravillosas de tu palabra. Gracias porque sabemos que Jesús ya vino y Él disipó esa oscuridad que había alrededor de tu nombre, de que tú eres amor, de que tú eres justicia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres salvar y tú perdonas y tú nos invitas a que confiemos en ti, a que esperemos en ti. Tal vez podemos pensar que ya todas las oportunidades se nos pasaron, pero tú dices, espera, porque yo te doy nuevas fuerzas. Bendice a alguien que en este momento está escuchando, ya en un momento de desesperación, que piensa que todo se terminó. Ayúdale para que pueda esperar y recibir nuevas fuerzas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.